Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Sean bienvenidos, sean bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Estamos juntos reunidos para rendir el culto a nuestro Señor Jesús. Pido que por favor se pongan de pie para que juntos cantemos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Números. Libro de Números, y de este libro vamos al capítulo 20 para leer los primeros 5 versículos. Números, capítulo 20. Vamos a leer los 5 primeros versículos y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 5. Amén. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando padecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y juntos vamos a leer el 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Oremos. Gracias te damos, Señor, por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes, nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridades en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos, Señor, para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra. Y ahora, si mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas
para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Estados Unidos, oramos por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Oramos también por Israel, tu pueblo, y el conflicto en la franja de Gaza. Oramos también por Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador. Señor, especialmente por la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Durán. Ciudades que están inmersas en la corrupción, en las drogas, en el sicariato, asesinato. Señor, que usted continúe tomando el control, pero nos corresponde a nosotros humillarnos ante usted y reconocer que lo necesitamos para que esta situación cambie. Si no cambia el corazón del hombre, nada podrá cambiar. Su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los hermanos que están hospitalizados. Oramos por Odalis, usted conoce la situación de ella. Oramos también por la hermana Gina Velarde. Oramos por la hermana Rosa Quimí, o por su sobrino. Señor, hermanos que están atravesando dificultades en sus cuerpos, y oramos para que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que según su voluntad usted desea. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que usted continúe fortaleciendo sus vidas y que puedan llegar al conocimiento de la verdad a los que aún no te conocen. Señor, oramos para que tu Santo Espíritu more a cada uno de nosotros y que tu sangre preciosa derramada en la cruz nos cubra y nos lleve a escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle toda gloria a nuestro Padre cantando el himno número 3, que se titula Dar al Padre toda gloria. Habita al abrigo de Dios.
vamos a cantar juntos la alabanza titulada Tu Palabra. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La importancia de ser obedientes. Escuchemos con atención y reverencia. El Templo Alianza Redimidos tiene un objetivo cada año y cada mes tratamos temas diferentes. Y por ejemplo, el tema general, ahí en la cartelera dice: sigamos las pisadas del Maestro. Y el tema específico para este mes es en su obediencia y sumisión. Entonces vamos a hablar sobre ese tema, la importancia de ser obedientes, de ser sumisos a Dios.
La obediencia a Dios es entre muchos deberes, el deber supremo que tenemos para con nuestro Dios. Como sus hijos que somos, porque Él es el Todopoderoso y todos dependemos de la bondad de Dios. En esto de obedecer no estamos solos. El Señor nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos a depender de Él. En esto de obedecer no estamos solos, porque en el momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, la tercera persona de la Trinidad viene a morar en usted, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hacer una obra en usted, viene a enseñarle, a recordarle todo lo que Jesús ha dicho en su palabra. Cada creyente recibe el Espíritu Santo cuando recibe a Él en su corazón. Y vamos a leer un momento primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y de este capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo escribe a los Corintios, voy a leer dos versículos, el 19 y el 20. Amén. Amén. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, voy a leer los versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, y al final, ¿qué dice? Los cuales son de Dios, no nos pertenecen, le pertenece a Dios. El creyente da evidencia de que el Espíritu Santo mora en su vida por los frutos que produce. Si usted recibe a Cristo en su corazón, prueba de que Cristo mora en usted son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu en Gálatas empieza con amor. Si usted no ama al prójimo, usted no está reflejando los frutos del Espíritu. El creyente da evidencia por eso. Por los frutos testificamos que Cristo está en control de nosotros. Y si le obedecemos, lo confirmamos. Porque nos ha redimido por su sangre preciosa de la vieja manera en que vivíamos antes, de la maldad del pecado, y ahora nos sujetamos a hacer su voluntad, que está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra profética más segura. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que sometieron su voluntad al Señor y recibieron la impresionante bendición de caminar más estrechamente con Dios. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo que vamos a ver de personas que caminó, que tuvo una relación estrecha con Dios, es Abraham. Él fue llamado amigo de Dios porque creyó en Dios. Y vámonos a Santiago capítulo 2 para leer el versículo 23. Estamos viendo ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron una relación íntima con Dios. Abraham, voy a leer Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Al final de su Biblia, por hebreo, por ahí está Santiago. Y se cumplió la escritura que dice, ¿qué es lo que dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y producto de eso, ¿qué pasó? Fue llamado amigo de Dios. Ese creer fue demostrado a través de la obediencia continua de Abraham. Si Abraham hubiera obedecido constantemente a Dios,
no se lo hubiera llamado como el padre de la fe del capítulo 11 de los Hebreos. Vamos a ver otros ejemplos de personas que tuvieron una estrecha relación con Dios. Y la clave de tener una estrecha relación con Dios se llama obediencia, sumisión. Y vamos a ver a Enoc, Noé y Leví. Ellos caminaron con Dios al tiempo que mencionaban la rectitud de ellos. Y vamos a leer Génesis 5:24. Génesis capítulo 5, el versículo 24. Amén, ¿ya estamos ahí? Muy bien. Mire lo que dice. Caminó pues ¿quién? ¿Con quién? Con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Enoc. Vamos a ver el otro personaje, Noé, más adelantito, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice ahí? Con Dios caminó Noé. ¿Qué le parece? Una relación estrecha con Dios, producto de la obediencia, de la sumisión. Y vamos a ver otro personaje, Leví, Malaquías 2, 4 al 6. Malaquías es el libro que está antes de Mateo, exactamente. Entonces, entre Malaquías y Mateo hay un silencio de parte de Dios de ¿cuántos años? 400 años, así es. Entonces vamos a leer Malaquías capítulo 2, versículos 4 al 6 para ver la conducta de Leví. ¿Ya estamos ahí? Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, Leví tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, dice Jehová, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mire la conducta de Leví. Entonces, Enoc, Noé y Leví caminaban con Dios en una atmósfera relacional constante de obediencia y sumisión, acompañada de arrepentimiento a Dios. ¿Se dan cuenta? Esta obediencia, esta sumisión y arrepentimiento marca el ritmo del caminar con Dios día tras día también para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Y permítanme, vámonos al libro de Números, capítulo 20, y permítanme unas palabras introductorias al versículo que voy a leer. Números 28, y permítanme unas palabras introductorias a este versículo 8, que es lo que estamos poniendo aquí. Vamos a recordarlo porque ustedes ya lo saben muy bien. En este texto que vamos a leer, vemos el momento en el cual el pueblo de Israel murmuró y se quejó contra Dios y contra Moisés, después de que tenían mucha sed y querían beber agua, y ellos todavía no habían llegado a la tierra prometida, pero estaban con falta de agua. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y voy a leer el versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y la orden que da Dios para que salga agua de la peña era: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden era:
habla a la peña Moisés y la peña te dará agua. En ese momento de crisis, porque el pueblo murmuraba y se venía en contra de Moisés, entonces Moisés, ofuscado por esa crisis que estaba pasando, no obedeció la orden específica de Dios, porque la orden era hablar a la peña. Podemos ver que por causa del enojo y quizás de su frustración, Moisés desobedeció la voz de Dios, pues en lugar de hablar a la peña, veamos lo que dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 20 del Número, que es lo que ocurrió ahí mismo, el 10 y el 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, y miren cómo empieza Moisés ya enojado totalmente, porque aquí tenemos puntos de exclamación, ¿no? Admiración. Oíd ahora, rebeldes. Más o menos así le dijo Moisés. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? Golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bebió. ¿Obedeció o no obedeció la orden? Desobedeció totalmente la orden. ¿Y por qué? Porque estaba tan ofuscado, tan afanado, que el pueblo se le venía encima. No hizo caso a la orden de Dios. Esto nos da algunas lecciones muy importantes para nuestra vida cristiana hoy. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Y en primer lugar, en los tiempos de crisis debemos creer y obedecer la palabra de Dios. En los tiempos de crisis debemos creer y obedecer en la palabra de Dios. Y voy a leer Números 20:12. Números 20:12. Ahí mismo, donde tienes abierto ahí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí vemos la consecuencia de la desobediencia. Moisés mostró incredulidad, no creyó que sería suficiente hablarle a la peña como Dios le había ordenado, por eso le golpeó 2 veces con mucha furia para que saliera al agua, desobedeciendo la orden explícita de Dios. En los momentos de crisis, hermanos, muchos de nosotros cometemos el mismo error que Moisés. No creemos que hacer las cosas a la manera de Dios sea suficiente para enfrentar y vencer los problemas que estamos enfrentando hoy. No creemos. Es por eso que muchos cristianos pensamos que es necesario darle, entre comillas, una ayudadita a Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra industria y como creemos que puede ser mejor, desechando la palabra de Dios, no haciendo su voluntad. Así también lo hicieron, veamos unos ejemplos también. ¿Quién más no obedeció la orden de Dios y las consecuencias graves también de no obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra? Vamos a Génesis 16 para leer los versículos 1 y 2, y ahí aparece otro personaje que quiso hacer todo también a su voluntad y no como Dios lo había establecido desde el principio. Génesis 16, voy a leer el versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Okay. Sarai, mujer de Abraham, mire que aquí todavía no se llama Abraham, Abraham. No le daba hijos
y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Esta palabra llegar significa tener ayuntamiento carnal. Quizás tendré hijo de ellas. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, olvidándose, desobedeciendo la orden que le había dado Dios. Muchas veces en los momentos de crisis, de desesperación, el Señor nos dice por medio de su palabra: no te muevas, confía, espera en mí, bástate mi gracia. Lastimosamente, muchos de nosotros hacemos todo lo contrario, pues creemos que eso no es suficiente para solucionar las dificultades que estamos enfrentando en ese momento. Y utilizamos nuestra industria o queremos darle una ayuda a Dios. Y voy a leer Juan 14:23. Juan 14:23. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer para obedecer a Dios? Y esto que vamos a leer son palabras de Jesús. Juan 14:23. Amén. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa palabra guardará, el que me ama mi palabra guardará, también es obedecerá. Amado hermano, si usted ama a Dios y reconoce todo lo que Él ha hecho y hace por usted, usted le obedecerá. Claro, es lógico. ¿Y cómo podemos obedecerle? ¿Cómo le podemos obedecer? Con la continua comunión con Él, escuchando su voz a través de estudios de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios. Hermanos, esta es su voz. La Biblia es la voz de Dios. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Entonces, aquí encontramos todo lo que tenemos que escuchar de Dios para vivir nosotros en obediencia. Pero ¿por qué no obedecemos? Porque no leemos, y porque no leemos, no le conocemos a Dios. Y usted no puede amar a alguien que no conoce. Si usted realmente no conoce a Dios, no le ama. Para que usted ame realmente a Dios, usted tiene que conocer a Dios. Y en segundo lugar, los resultados de la desobediencia. Vamos a recordar porque ustedes ya lo saben. Al principio pueden parecer buenos. Miren, los resultados de la desobediencia al principio pueden parecer buenos, pero al final traen graves consecuencias. Y vamos a Números 20:12. Números 20:12. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Si tiene un separador, póngalo ahí en el capítulo 20 de Números, porque vamos a seguir con ese capítulo 20. Bueno, vamos a ver los resultados de la obediencia. Voy a leer el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Miren, hermanos, cuando Moisés golpeó la peña, fluyó el agua. Vamos al versículo 11.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Salió el agua. Mire, a pesar de la desobediencia de Moisés a la voz de Dios, los resultados aparentemente fueron buenos. El objetivo se cumplió, el pueblo bebió agua. Pero a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia. Muchas veces la desobediencia puede parecer buena al comienzo, pero los resultados traen consecuencias. Esto nos enseña una verdad espiritual muy importante y voy a repetirla 2 veces. Dios valora más nuestra obediencia que nuestros logros. Dios valora más nuestra obediencia que nuestros logros. Y voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, versículo 15. Capítulo 15, versículo 22. No pierda números 20, señálelo porque vamos a volver. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, y se subraya ahí en su Biblia, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se dan cuenta? Tenemos que comprender, hermanos, que cuando obedecemos significa que nuestro corazón es humilde. Si usted obedece, obedece porque su corazón es humilde y está resignado a hacer siempre la voluntad de Dios. Aunque no lo comprenda del todo muchas veces, pero cuando solamente nos enfocamos en los resultados, haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra industria, esto demuestra que nuestro corazón está lleno de rebeldía y de autosuficiencia. Si su corazón está lleno de rebeldía y autosuficiencia, usted jamás podrá obedecer ni a Dios ni a nadie. Reflexionemos por un momento en nuestra vida. ¿Estoy enfocado solamente en los resultados o de verdad estoy dispuesto a esperar en Dios para hacer su voluntad? ¿En qué está usted? ¿Está enfocado solo en los resultados o está enfocado en hacer la voluntad de Dios? Y ese también es el problema de muchas iglesias hoy. Están llenas de muchas cosas, de muchas actividades, pero Dios está fuera de esas actividades. Están llenos de entretenimiento, pero Dios no está dentro de ellos. Muchos quieren ser miembros de algunos ministerios, pero Dios está fuera de lo que hacen. Y permítame leer Romanos 8:14. Romanos 8:14. Ahí está la clave, aquí en Romanos 8:14, cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dicen? Entonces, si usted se cree un cristiano, un seguidor de Cristo, el Espíritu de Dios mora en usted
Y usted ya no le pertenece a usted, sino a Dios. Y como usted ya tiene un nuevo amo, tiene que obedecer a su amo, que es Dios. Obedecer a su amo, que es Dios. Cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y también las responsabilidades de ser hijo de Dios. Y una de esas responsabilidades es obediencia y sumisión. Uno de estos privilegios notables es recibir la dirección del Espíritu Santo. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Dios continúa hablando hoy a su pueblo. Nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de los mensajes de los pastores o a través de un amigo espiritual de confianza. Muchos medios tiene Dios para hablarnos hoy a nosotros. Nos volvemos insensibles al Espíritu de Dios al pasar tiempo en Él. Nos volvemos insensibles cuando no pasamos tiempo con Dios, no obedeciendo su palabra, no orando ni haciendo un devocional familiar. Nos volvemos insensibles y creemos que somos autosuficientes. Si deseamos agradar a Dios por encima de todo, la obediencia y la sumisión a Él te exigirá muchas veces ser firme en tus convicciones. Si no recibes, si no percibes la guía clara de Dios en la situación que tú estás pasando, estás atravesando, pídele a Dios que confirme su voluntad mediante su palabra. Mediante su palabra. La voluntad de Dios para tu vida siempre es perfecta, como dice la Biblia. Hacer la voluntad de Dios para nosotros es siempre agradable y perfecto. Bueno, cuando la nación de Israel, hermanos, entró a la tierra prometida por orden de Dios, tuvo que enfrentar una fuerte oposición enemiga, porque Dios le prometió que iba a darle una tierra que fluía leche y miel a su pueblo. Pero fue la promesa de Dios. Pero el pueblo tenía que hacer algo, porque todo no lo hace Dios. El pueblo tenía que conquistarla. Y Moisés hizo la primera parte y se truncó su meta porque desobedeció a Dios y Dios no le permitió conquistar la tierra, sino que la conquistó su ayudante Josué. Entonces, la tierra tenía muchos enemigos de Dios, eran idólatras y había que conquistarla. Entonces, nosotros también tenemos que hacer algo, hermanos. Dios rara vez nos quita los problemas y los conflictos. Si lo hiciera, no tendríamos ninguna razón para depender de Él. Por eso Dios permite los conflictos en nuestras vidas. Y usted tal vez piensa: Señor, yo me arrepentí, soy cristiano evangélico, pero sin embargo está lleno de problemas. Y la respuesta es: Dios quiere que tú dependas más de Dios, más de Él. Y por eso te manda esos conflictos. Cuando tú dependas más de Dios, Dios te va quitando los problemas, porque sabe que tú lo vas a obedecer. Él permite suficientes dificultades para mantenernos fieles a Él. La obediencia puede no ser fácil, y no es fácil. Puede que recibas críticas de otros o enfrentes obstáculos, oposiciones feroces, pero siempre la obediencia te pondrá en una posición favorable ante Dios, aunque muchas veces no ante el hombre, pero sí ante Dios. Él se encargará de todo. Mantente en el camino de la obediencia y la sumisión a Dios y deja el resto en las manos de Dios. Y en tercer lugar, vamos a hablar ahora de la sumisión. La sumisión es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana. Y sin embargo vemos su necesidad en todos los aspectos de la vida.
Sin sumisión, las cosas entran rápidamente en el caos. Ya todo el mundo quiere estar al mando, y ese es un caos tremendo. Cuando no hay sumisión, hay un caos tremendo. Aunque a veces nos burlamos de la sumisión considerándola un signo de debilidad, la sumisión es en realidad uno de los pilares más fuertes de una sociedad estable. Así es. Veamos qué dice la Biblia sobre estos parámetros de la sumisión. En primer lugar, hermanos, necesitamos entender correctamente la palabra sumisión. Mire, la palabra griega en el Nuevo Testamento es upatazo, que significa poner debajo o acomodar por debajo. En el griego la palabra sumisión es upotazo, que significa poner debajo o acomodar por debajo. Bueno, vamos ahora sí. Es una palabra militar. Vamos a poner un ejemplo, que se refiere a los soldados de menor rango, que se ponen bajo órdenes de los oficiales superiores. Toda autoridad entonces proviene de Dios, el creador del cielo y de la tierra, y tenemos la obligación de someternos a Él. Someternos a Él, a Dios. Y vamos a Santiago 4:7. Estamos hablando sobre la sumisión. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Esa palabra someteos habla de sumisión. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Muy bien. Una vez seguir la cadena de autoridad humana aquí en este mundo. Y vamos a dar unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos como tiene que ser. Vamos a analizar dentro de esta palabra sumisión. Hemos dicho que si usted no se somete en primer lugar a Dios, jamás se podrá someter a ningún humano. Y vamos a ver un ejemplo. David, el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 11, para dar ejemplos de sumisión. David, ¿qué hizo? Vamos a ver un ejemplo aquí. Primer libro de Samuel 26, 11. ¿Ya estamos ahí? Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David tuvo una oportunidad muy grande aquí de asesinar a su enemigo, que era Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David tuvo la oportunidad, pero ¿qué hace David? Respetó la autoridad del rey Saúl como el que Dios había ungido por rey. Si él no era un hombre sumiso y obediente a Dios, inmediatamente lo hubiera matado. Por segunda vez David resistió la tentación y se negó a hacerle daño a Saúl, porque él obedeció, porque Dios lo había ungido a él como rey. Otro ejemplo, Daniel. Y voy a leer Daniel 6, 20 y 21. Estamos viendo ejemplos de sumisión. Daniel. Y voy a leer el capítulo 6, los versículos 20 y 21. Miren, el rey lo manda al foso de los leones porque el rey también cayó en una trampa por los aduladores que tenían y querían destruir a Daniel. Bueno, el rey cayó en la trampa de ellos y da la orden de mandarlo
al foso, ¿no?, de los leones. Y Daniel, cuando sale, lógicamente él tendría el derecho de recriminar al rey y todo lo demás, pero miren lo que dice el 6, 20 y 21. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente y el Dios tuyo, a tú quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Al rey que le había dado la orden de que se lo coman los leones. Daniel respetó la autoridad de Darío porque él sabía que era su rey, aunque lo mandó a matar. Daniel habría podido permitirse una respuesta de ira al rey, pero no. Su solo pensamiento es que la gloria de Dios se manifestó en su liberación. Y veamos el máximo ejemplo de sumisión: Jesús. Juan 5:30. Juan 5:30, máximo ejemplo de sumisión. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Jesús está diciendo que él no puede hacer nada por él mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió? El Padre. Así es. Jesús mismo reconoció la autoridad de Dios y se sometió a la autoridad de su Padre. Toda la vida de Jesús fue de sumisión a su Padre, terminando su gran oración de sumisión justo antes de su muerte. Y vamos a ver Mateo 26:42. Mateo 26:42. La oración más importante de sumisión y ejemplo para nosotros. Mateo 26:42. Hermano Nelson, prenda la central de atrás, que hay mucho calor atrás. A ver, ¿ya estamos listos? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: mire, estaba en el huerto de Getsemaní horas antes de que lo sentenciaran a muerte. Sin embargo, ¿qué pasó? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él iba a la cruz, pero él dijo: humanamente yo no quiero, pero hágase su voluntad. Aquí en este versículo tenemos confianza, una confianza que nosotros debemos tener en ese Dios al que Jesús nos ha enseñado a conocer como nuestro Padre. Jesús nos enseña a conocer a Dios como su Padre. Este versículo nos recuerda que todas las cosas son de Dios y por Dios y para Dios. Así que Él es la máxima autoridad. Pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y vamos a leer Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36. ¿Ya estamos ahí? Porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto nos lleva a la pregunta más común, hermanos. ¿A quién debemos sumisión o someternos? ¿A quién debemos sumisión o someternos? ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo y por qué? Bueno, el por qué es fácil. Es fácil de responder. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ordena. Lo ordena en su palabra. Es fácil. Y Él es la máxima autoridad, como dijo Santiago. Someteos pues a Dios. Es la máxima autoridad. Pero vamos a leer ahorita 1 de Pedro 2, 13 y 14. 1 de Pedro 2, al final de su Biblia está la epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, para dar respuesta. ¿Cuándo y por qué debemos someternos? ¿Ya estamos ahí? Por causa del Señor, que dice ahí, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, si toda autoridad viene de Dios, entonces debemos someternos a cualquiera que esté puesto en autoridad sobre nosotros. Y al hacerlo, nos sometemos a Dios. Tan sencillo, ¿no? Nos sometemos a Dios porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Asimismo, rebelarse contra los que tienen autoridad equivale también a rebelarse contra Dios. ¿Se da cuenta? Así es. Hay que interpretar la Biblia como es, correctamente, sin adulteraciones. Si usted se somete a Dios, usted ama a Dios, refleja que ama a Dios. Y si ama a Dios, usted obedece lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido las autoridades. Y si usted se somete a las autoridades, usted está con Dios. Si usted se revela contra las autoridades, usted está contra Dios. Sigamos analizando la palabra sometimiento y ahora vamos a analizar a las esposas. ¿Hay esposas aquí? Sí hay. Muy bien. Las esposas, vamos a leer la Biblia mejor. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Ya están ahí, algunas hermanas creo que han arrancado esta página de la Biblia. No. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Las esposas deben someterse a sus propios maridos como un acto de reverencia y de adoración a Dios. ¿Qué les parece? Hermanas, madres, viva su fe cristiana, serena, coherentemente en su hogar, y su familia mirará a Cristo en usted. Su familia mirará a Cristo en usted. ¿Por qué? Por su conducta casta y respetuosa. A los jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Ah, unos 2 o 3.
Muy bien. Primera de Pedro 5:5. Estamos hablando sobre el sometimiento, la palabra sumisión. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos en humildad, porque Dios resiste ¿a quiénes? ¿Y a quién da gracia? A los humildes, correctamente. Esto es una continuación del mandato dado a los niños que da en Deuteronomio 5, ¿se recuerdan? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, le manda aquí Pedro a los jóvenes que deben someterse a sus mayores. Deben someterse a sus mayores. Muy bien. Y vamos a hablar también para todos los cristianos, ¿no? Aunque también falta para los esposos, porque me he saltado eso. Maridos, amad igualmente a sus esposas y no seas ásperos con ella. Así es. Sino que no lo puse, ¿saben por qué? Porque yo estoy analizando la palabra sumisión. Entonces por eso no cuadraba con los esposos, ahí nos salvamos. Bueno, vamos a los cristianos. Se les dice a los cristianos, vamos a Efesios 5:21. Efesios 5:21. ¿Ya estamos ahí? A todos nosotros, ¿no? Someteos unos a otros. Si usted analiza bien este versículo, aquí está la clave para poder ser sumisos. ¿Cuál es la clave? Someternos primeramente a Dios, exactamente. Si usted no se somete a Dios, jamás se podrá someter a nadie. A nadie, a nadie. Seguirá siendo un rebelde, autosuficiente. Se creerá la última Coca-Cola del desierto. Pero primero tiene que someterse a Dios para someterse a los demás. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de los demás. Esto evita el orgullo egoísta y encaja bien con el mandato, considerando a los demás mejores a nosotros mismos. Y vamos a leer eso. Filipenses 2:3. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, del capítulo 2, voy a leer el versículo 3. ¿Estamos listos? Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, y aquí está la cualidad, ¿no? Con. Y ahí está el resto, porque si lo tienen ahí en el versículo. Estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a nosotros mismos. Ah, no, pastor, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Si nuestro propósito en esta tierra es hacer la voluntad de Dios, entonces someterse a otra persona se convierte en un acto de confianza a Dios. Te voy a repetir. Si nuestro propósito en esta tierra es hacer la voluntad de Dios, entonces someterse a otra persona se convierte en un acto de confianza en Dios, porque Dios ha ordenado eso. Y si Dios ha ordenado, te confía en Dios y obedece.
El servicio a nuestros jefes. ¿Cuántos son empleados aquí? ¿Cuántos lo hacen con amor su trabajo, aunque a algunos no les gusta el trabajo que hacen? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios 6, 5 y 6. Efesios 6, versículos 5 y 6. Vamos a hablar también sobre el sometimiento a nuestros jefes. Así es. Efesios 5 y 6 dice: siervos, empleados, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo hace usted la voluntad de Dios? Cuando se somete a su jefe, a las autoridades. Dios ha implementado las autoridades, y si usted obedece a las autoridades, usted está obedeciendo a Dios, porque Dios autorizó e implementó la obediencia a las autoridades. Toda autoridad está puesta por Dios. Estos versículos nos dicen que debemos obedecer a nuestros amos como lo haríamos a Cristo. Así dice. Y hacerlo de corazón, como si estuviéramos sirviendo al Señor. Y yo les pregunto, hermanos, ustedes en sus faenas diarias hacen su trabajo como si Dios los está mirando y como si es para Él. ¿O no les interesa a la hora que lleguen, a la hora que sea, o quieren estar viendo el reloj para ya salir rápido del trabajo? Miren, hermanos, todo se resume en reconocer la autoridad y el control de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia y la sumisión se resumen en reconocer la autoridad y el control de Dios en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la obediencia es la llave que nos abre la puerta a la bendición completa. La obediencia. Deuteronomio 3, vamos a leer los versículos. Ya estamos ahí en Deuteronomio 3. Amén. No le voy a cambiar el versículo porque se va a distraer. Voy a primero a darle una palabra introductoria, lo voy a leer hasta que encuentren. En estos versículos que vamos a leer de Deuteronomio capítulo 3, vemos a Moisés rogando a Dios para cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Pero Dios le dice claramente: no me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Y vamos a empezar leyendo Deuteronomio 3 del 23 al 27. ¿Ya estamos ahí? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte del Líbano. Mire lo que le pide, ¿no? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. ¿Y por qué razón? Por la desobediencia, porque golpeó la peña en lugar de hablarle. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Consecuencia de la desobediencia. Moisés fue un gran siervo de Dios,
Pero su desobediencia en el momento de esa crisis, donde debía glorificar a Dios, en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios, no obedeció, y esto le cerró la puerta para no entrar en la tierra prometida. Esto nos enseña y nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos, hoy, que la obediencia no es opcional. La obediencia no es opcional, ni se compensa con un historial de servicio exitoso. La obediencia no es opcional, ni se compensa con un historial de servicio exitoso. Esto significa que nuestro servicio y nuestro esfuerzo en la iglesia no es una licencia para dejar de obedecer y hacer las cosas a la manera de Dios. Hermanos, la obediencia es la condición para experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. La obediencia. Muchas veces los creyentes queremos resultados, es decir, queremos bendiciones, bienestar, estabilidad material, espiritual, pero sin someternos al proceso de obedecer. Queremos mucho de Dios, pero no obedecemos lo que dice Dios. Como cristianos tenemos que comprender que para cumplir el propósito de salvarnos, nuestro Señor Jesucristo también tuvo que ser sometido al proceso de la sumisión y de la obediencia a su Padre, haciendo su voluntad para que nosotros hoy gocemos de una salvación. Como cristianos debemos estar centrados en nuestro estudio de la Biblia, en nuestra comunión con los hermanos, en nuestra adoración en la iglesia y en nuestro tiempo de oración privada, sintiéndonos espiritualmente fuertes. Pero cuando el calor se eleva a través de las circunstancias difíciles, elegimos entonces demostrar con nuestras palabras y con nuestras actitudes lo que tenemos en nuestros corazones, especialmente cuando algo no nos agrada. La obediencia, hermanos, es la puerta irrefutable ante los demás y ante nosotros mismos, que tomamos en serio la palabra de Dios y que estamos dispuestos a arriesgar aún nuestras vidas por obedecer a Dios. Y permítame leer Lucas 46. Lucas 6:46. Cuando todos hayan encontrado, me dicen amén. 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 Solo hay unos 5 amén. Amén. 10 amén. Solo hay en Biblia. Amén. Amén. Lucas 6:46. Y que con esto vamos a cerrar, hermano. Es una pregunta que hace Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice al final? Ese 6 dice obedece, sométete a lo que yo digo. Si usted quiere llamar a Dios su Señor, usted tiene que someterse a todo lo que Él dice. Jesús nos dice que quienes no ponen en práctica sus palabras, sino que viven a su manera, pueden esperar los efectos devastadores de las tormentas de la vida. Pero cuando vivimos obedeciendo, construimos nuestra vida sobre cimientos firmes. Así, cuando lleguen las tormentas, no seremos sacudidos. La obediencia no es negociable. La obediencia no es negociable ni puede ser reemplazada por logros o resultados aparentes. Así como Moisés
perdió la entrada a la tierra prometida por desobedecer, nosotros podemos también perder bendiciones completas de Dios si no aprendemos a confiar y a someternos a su voluntad, incluso cuando no lo entendamos. La obediencia y la sumisión abren las puertas de la plenitud de las promesas de Dios y demuestran un corazón humilde y rendido ante Él. Necesitamos la gracia del Señor y un sentido pleno de su amor en nuestros corazones para andar por un camino de sumisión y obediencia hasta que Él nos llame a su presencia. Haz de la obediencia, querido hermano, haz de la obediencia y de la sumisión tu estilo de vida, y no solo abrirás las puertas de los cielos, sino que serás de bendición para muchos aquí en la tierra. Si amamos a Dios, le obedeceremos. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y si somos inteligentes, obedecemos. Señor, gracias porque usted nos enseña que la llave que abre todas las puertas es hacer su voluntad, el temor a usted, la obediencia y la sumisión a su palabra. Señor, que podamos entender y comprender esta gran verdad, estos principios espirituales para la conducción correcta de nuestras vidas aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado la reflexión que se tituló La importancia de ser obedientes, y pongamos en práctica lo que hemos aprendido, obedeciendo al Señor, no priorizando los resultados, sino la obediencia a nuestro Padre. Oración que por favor se ponga de pie, porque vamos a cantar juntos el himno número 118, que se titula Quiero de Cristo más saber. Más de su gracia demostrar.
Villavicencio Burgos. Señor, estamos agradecidos por su palabra que es viva y eficaz y que debemos siempre de obedecerla, todos los principios que hay en ella, porque la palabra de Dios es nuestra brújula, nuestra guía en esta tierra, para poder salir de cualquier dificultades que enfrentemos en la vida hoy, no librándonos de ellas, pero su palabra dice que usted ha prometido estar al lado de nosotros, con nosotros, atravesando cualquier situación. Gracias te damos, Padre, y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.